Listo, bueno, ya estamos grabando. Voy a compartirte pantalla. Ok, entonces la tarea de esta semana está enfocado pues un poco más a hacer revisión como un poco más exhaustiva un poco más profunda de los factores de los agentes químicos, ¿sí? Como riesgo higiénico real. Vamos a ver pues como específicamente dónde podemos encontrar o dónde podemos estar en un mayor contacto con esos agentes químicos, pues como para tener como las precauciones necesarias pues y que ameritan pues como el riesgo como tal. Entonces es súper importante que nosotros aprendamos a identificar, pues igual que los otros riesgos, aprendamos a identificar cuáles son esos, o dónde podemos encontrar esos agentes químicos o esas condiciones higiénicas químicas que nos pueden afectar. Entonces empezamos definiendo lo que es un agente químico. Es todo elemento o compuesto químico por sí solo o mezclado, es decir, cuando yo hablo de por sí solo mezclado, es que el agente químico yo lo puedo tener puro, yo puedo tener un producto que utilice, no sé, en la empresa, en la casa, puro y representa un riesgo. Y hacer una mezcla y ese riesgo puede potenciarse, por ejemplo, ¿sí? Porque cuando hablamos de productos químicos o de agentes químicos, existen mezclas, por ejemplo, que son más tóxicas. O puede que el producto solo, el producto puro no represente tanto riesgo para las personas como si estuviera haciendo una mezcla. Entonces es súper importante pues como tener en cuenta y antes de hecho, dentro de ese sistema globalmente armonizado, se maneja, el libro morado nos enseña cómo hacer como una matriz de compatibilidad donde identifico cuáles son esos productos químicos que yo manejo, digamos, teniendo en cuenta que tenga, digamos, pues no sé, un portafolio muy amplio de productos químicos que manejo en la empresa y como cuál es la compatibilidad con otros productos. Ah, es que yo estoy mezclando esto con esto. No, pero es que eso es tóxico, eso no se puede hacer. Entonces es súper importante pues como identificar cuál es cuál es la compatibilidad que tengo con los diferentes productos para así pues estar como más seguros. Eh, Tal como se presenta en estado natural o es producto utilizado o vertido incluido, vertido como residuo en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no. Entonces, ahí la importancia pues como de ese conocimiento. Exposición a un agente químico, presencia es la presencia de un agente químico en el lugar de trabajo, implica el contacto de este con el trabajador. Normalmente, normalmente por inhalación o por vía dérmica, ¿sí? Que son como las principales vías de entrada o de afectación a la persona de ese agente químico. El peligro es la capacidad intrínseca de un agente químico para causar daño, ¿sí? Es decir, que tanto daño podemos percibir, que tanto peligro representa la exposición que tenemos a X agente químico. El riesgo es la posibilidad de que sufra un determinado daño derivado de la exposición a agentes químicos. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. ¿De qué depende la gravedad del riesgo? Entonces, la gravedad del riesgo depende de la naturaleza del agente químico, si es un líquido, si es un gas, ¿cierto? Si es un polvo, pues cuál es la presentación del producto. De las condiciones individuales del trabajador expuesto. Obviamente que no todas las personas somos igual de sensibles a la exposición a los productos, igual que pasa con todo.
Tú puedes ser alérgico a un producto, a una medicina, y otras personas no, ¿cierto? Entonces, hay condiciones que nos ponen o que nos dejan más vulnerables, nos ponen más vulnerables a ciertos riesgos o cualquier condición, digamos una condición o una enfermedad latente, por ejemplo, que me vuelva más vulnerable. De las características de la exposición, la cual está determinada por factores propios del puesto de trabajo, como cuánto tiempo estoy expuesto al riesgo. Ah, es que yo solo vengo y estoy en la oficina, que es donde hay mayor, pues como un alto grado de concentración de los gases, de los vapores, de los productos químicos, solamente estoy media hora porque vengo y recojo pues como una documentación y me voy. Esa persona, digamos que no va a estar tan expuesta como el que entra y trabaja ahí 8, 10, 12 horas que está en contacto con ese producto. Generación del agente químico, ventilación del lugar, entre otros factores. De las condiciones ambientales que pueden favorecer la absorción del tóxico, ¿sí? Está haciendo mucho calor, entonces el grado de concentración de los productos, digamos que es mayor, o se evidencia más concentración del producto cuando hay calor. O es que, cierto, el lugar, no hay ventilación, está muy estrecho, está muy encerrado, ¿cierto? De las condiciones ambientales que pueden favorecer la absorción del tóxico, como la temperatura ambiente o el esfuerzo físico que se requiere para el trabajo también. El riesgo higiénico viene dado por. Entonces, vamos a ver cuál es la naturaleza del contaminante en función de las características físico-químicas y tóxicas para dar lugar a una serie de efectos nocivos para la salud, ¿cierto? Por la vía de entrada, la interacción entre el tóxico y el organismo se inicia en una zona del cuerpo en contacto con el medio externo contaminado, que constituye la vía de entrada del tóxico, ¿sí? Tiempo de exposición, ya vamos a ver cada uno. Tiempo de exposición. Tiempo real y efectivo durante el cual el contaminante ejerce su acción agresiva sobre la persona que realiza el trabajo. ¿Cuánto tiempo real estoy enfrente de él o en contacto? No debe confundirse con el tiempo de permanencia en el puesto de trabajo, ya que este suele ser mayor. Concentración del contaminante. La concentración real del contaminante en el ambiente de trabajo. Para eso, obviamente, necesito. Es que la contaminación química está dada por unos gases o unos vapores que emiten un producto X que utilizamos. Entonces, pues habría que hacer una medición de la contaminación que tenemos en el espacio de trabajo, ¿cierto? Su determinación debe ser lo más precisa posible para poder realizar evaluación de riesgo higiénico correctamente. Factores influyentes, ventilación general o localizada, cerramientos en el foco, en el foco del contaminante, sistemas que eviten la dispersión pues como del producto por el espacio. Susceptibilidad individual y entorno, características personales e intrínsecas de cada individuo, como la edad, sexo, el estado de salud previo, hábitos, higiene personal. Hay personas, pues obviamente que son más olímpicas en el uso de estos productos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, personas que están en contacto todo el día con estos agentes químicos, de fumigación de cultivos o de cualquier otra actividad que incluya la exposición constante a los productos o agentes químicos y pues terminando la labor, digamos que no tienen ningún tipo de medidas de seguridad y pues no se bañan, no se cambian, no utilizan un traje especial para hacer pues como para hacer pues digamos que para tomar alimentos, entonces obviamente el riesgo ahí de contaminación va a ser muchísimo mayor. Bueno, consideramos agente químico peligroso el que puede representar un riesgo para la salud, para la seguridad y salud de los trabajadores, debido a sus propiedades físico-químicas, químicas o tóxicas y a la forma en que se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo. Actividad con agente químico, todo trabajo en el que se utilicen agentes químicos o esté previsto utilizarlos en cualquier proceso, incluidos la producción, la manipulación, el almacenamiento, el transporte
o la evacuación y el tratamiento, o en que se produzca como resultado de dicho trabajo. ¿Listo? Entonces, actividades que podamos realizar en contacto con cualquier producto químico. Los productos intermedios son las sustancias formadas durante las reacciones químicas y que se transforman y desaparecen antes del final de la reacción o del proceso. Subproductos son sustancias que se forman durante las reacciones químicas y que permanecen al final de la reacción o del proceso. Una sustancia es un elemento químico y compuesto en estado natural o los obtenidos mediante cualquier procedimiento de producción, incluidos los aditivos necesarios para conservar la estabilidad del producto y las impurezas que resultan del proceso utilizado, excluidos los disolventes que pueden separarse sin afectar la estabilidad ni modificar la composición. Por ejemplo, el carbono, el CO2, el agua, etc. Una mezcla es una mezcla o disolución compuesta por dos o más sustancias, por ejemplo, bronce, aleación de cobre, estaño, acero, que es una aleación de hierro y carbono, gasolinas, pinturas, entre otros. Clasificación de contaminantes. Entonces, digamos que aquí tendremos los tres agentes, las tres higienes, por ejemplo, ¿sí? Ya trabajamos el factor de riesgo higiénico biológico, estamos en el factor de higiene, factor de riesgo químico o higiénico químico, y el 3, que es el factor de riesgo higiénico físico, ¿cierto? Dentro de esas características fundamentales de los agentes químicos, tenemos pues como la forma molecular en forma de gas o vapor, formando agregados moleculares como sólidos, polvo, fibra, humo, líquidos como niebla, bruma, aerosol, que es la dispersión de partículas sólidas o líquidas con unos tamaños inferiores a 0.1 micra, ¿cierto? Entonces, obviamente quienes realizan este tipo de trabajos están pues como expuestos a esos agentes químicos y en riesgo de cualquier tipo de intoxicación, ¿cierto? O de adquirir algún tipo de enfermedad laboral, ¿cierto? Por la exposición constante a un agente químico. Dentro de las características fundamentales del agente físico, entonces tenemos energía mecánica, como el ruido y las vibraciones, energía térmica, como el calor y el frío, y energía electromagnética, como las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes, ¿cierto? La exposición constante a la luz artificial y a la luz natural. Las características fundamentales del factor de riesgo biológico, entonces ya les trabajamos: virus, bacterias, protozoos, hongos, gusanos, ¿sí? Cualquier tipo de exposición. Características toxicológicas. El efecto es proporcional a la dosis recibida. Entonces, estas características pueden ser asfixiantes, ese componente o ese agente químico, higiénico químico, puede generar cualquiera de estas reacciones. El efecto asfixiante, irritante, corrosivo, neumoconiótico, tóxicos generales, anestésicos y narcóticos o sensibilizantes. El efecto no es proporcional a la dosis recibida, ¿sí? Entonces pueden ser cancerígenos, teratógenos, mutágenos, como el benceno, cromo, cloruro de vinilo y formaldehído. Efecto proporcional a la dosis. Entonces, decimos que pueden ser asfixiantes cuando impiden la oxigenación de las células. Se distinguen en simples, que desplazan el oxígeno del aire, ejemplo, el dióxido de carbono, el butano, el nitrógeno. Químicos, que bloquean la capacidad de la sangre para el transporte de oxígeno a los tejidos, como el CO2, el ácido clorhídrico, etc. Irritantes, pueden ser irritantes los que provocan la irritación de mucosas externas, como los ácidos, álcalis, dióxido de nitrógeno. Pueden ser corrosivos los que destruyen los tejidos, como el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico. Pueden ser neumoconióticos, disminuyen la difusión del oxígeno en consecuencia de su acumulación a nivel pulmonar, como el sílice, el amianto, el algodón. Entonces, por eso quienes trabajan, digamos, en
en cultivos de algodón suelen adquirir pues como enfermedades a nivel pulmonar, una intoxicación que genera un efecto neumoconiótico, afectación pulmonar. Tóxicos generales pasan a la sangre y son distribuidos por el organismo independientemente de la vía de entrada. Por ejemplo, el plomo, el arsénico, el tolueno, entre otros. Anestésicos y narcóticos actúan sobre el sistema nervioso central y su potencialidad depende de la dosis y su característica de liposolubilidad, como el acetato de etilo, el etanol, el éter, el etílico. Y los sensibilizantes son, debido a la repetición de la exposición, incrementan el tamaño del efecto, como, como isocianatos, polvo de madera, formaldehído, ¿sí? Entonces, quienes están realizando esas tareas pues con la madera, aserríos, elaboración de muebles y demás. Exposición simultánea a varios contaminantes, entonces contaminantes independientes, su efecto actúa sobre distintos aparatos o sistemas diferentes, como el polvo, calor, el ruido. Contaminantes aditivos, donde su efecto actúa sobre un mismo aparato o sistema fisiológico, como el tolueno, xileno, etc. Y los potenciadores, su acción conjunta aumenta significativamente la respuesta de otro u otros pues, aspectos. Presentación de los contaminantes, entonces tenemos el polvo. El polvo puede ser inhalable o polvo total, ¿cierto? Todo aquel que tiene la capacidad de entrar en el organismo por el sistema respiratorio se considera que es el menor de 10 micras, ¿sí? Entonces ahí vemos pues como algunas de las tareas que pueden generar este polvo tan pues dañino y contaminante a la vez. Puede ser entonces el inhalable y el respirable, parte del polvo total que tiene la capacidad de llegar a los alvéolos pulmonares, se considera que es el menor de 5 micras. ¿Cuáles son los efectos del polvo? Entonces el polvo tiene efectos neumoconióticos que produce efectos irreversibles en el pulmón. Su efecto depende de su fracción respirable en sílice. Tóxico, tiene acción tóxica y sus efectos dependen de la concentración en el aire y composición química. Ejemplo, polvos metálicos como el óxido de plomo que provoca el saturnismo. Puede ser cancerígeno, todo polvo capaz de inducir un tumor maligno, asbestos, ácido crómico, níquel. Puede ser efectos inertes, no contiene ningún compuesto tóxico y no producen efectos en aparato respiratorio, ¿cierto? Entonces pueden ser algunos que no generen pues como ese efecto tan grave en el organismo. Materia gaseosa ambiental en forma de gas que se difunde en el ambiente, como el monóxido de carbono, gas incoloro, inodoro e insípido, algo menos denso que el aire, por lo que se difunde rápidamente. Se produce siempre que tiene lugar una combustión incompleta. Sus efectos se deben a que su afinidad por la hemoglobina de la sangre es unas 300 veces mayor que la del oxígeno del aire, con lo que impide el transporte por la sangre del oxígeno de los pulmones a las células, produciendo una asfixia química. El dióxido de azufre es un gas incoloro, olor picante, se emplea como agente blanqueante y en la obtención del ácido sulfúrico se desprende en procesos de combustión, ya que el azufre siempre acompaña a los carbones y petróleos. Es muy soluble con agua, causando irritaciones del sistema respiratorio superior. Óxidos de nitrógeno, subproductos en la fabricación de productos nitrosos, colorantes, explosivos, fertilizantes, producen irritación del sistema respiratorio superior y edema pulmonar. El mercurio, único metal líquido y se evapora fácilmente, incluso a temperatura ambiental, produce la enfermedad de hidratagilismo. El cloro y sus derivados, el grupo de sustancias irritantes. El cloro es un gas amarillento verdoso de olor muy característico, más pesado que el aire.
se utiliza en la depuración de aguas y como materia prima para derivados clorados. El óxido de cloro es un gas rojizo y es muy reactivo y muy tóxico. Los vapores de plomo es un tóxico muy peligroso, se encuentra en industrias en fundición de plomo, plata y zinc, fabricación en minio, porcelana, vidrios. El plomo desprende gran cantidad de vapores a 500 grados y produce una grave enfermedad que es el saturnismo. Los disolventes son líquidos volátiles con presión de vapor elevada, suele ser mezcla de varios compuestos químicos, sustancias poco polares y por tanto poco solubles en agua. Suelen ser sustancias combustibles que dan lugar a mezclas de vapores inflamables. Los disolventes, entonces, ¿cuáles son esas características? Tienen una elevada presión de vapor, se encuentran en todos los ambientes donde se utilizan, incluso a temperaturas ambientes. La composición son mezclas de diferentes compuestos químicos y no suele ser soluble en agua, generalmente sustancias combustibles, dando lugar muy fácilmente a mezclas inflamables. ¿Cuáles son las vías de entrada entonces de los contaminantes químicos? Son aérea, digestiva, dérmica y parenteral. La vía respiratoria, entonces, se entra al organismo a través de la nariz, boca, los pulmones. Es la vía de penetración de sustancias tóxicas más importante en el ambiente laboral. Por el aire penetran polvos, humos, gases, aerosoles, vapores, y pues sabemos que si estamos en un ambiente contaminado, pues digamos que es una vía muy fácil, de muy fácil penetración de estos agentes químicos al organismo. Vía digestiva, a través de la boca, el esófago, el estómago y los intestinos, también posible ingestión de contaminantes disueltos en las mucosidades del aparato respiratorio. La ingestión de tóxicos suele ser involuntaria y casi siempre va asociado a hábitos o prácticas poco higiénicas, comer, fumar en el puesto de trabajo, pues ingerir comidas contaminadas, por ejemplo, algunas frutas que suelen ser muy en su proceso de producción son pues que las fumigan demasiado. Entonces cuando llegan pues como, digamos, al punto de consumo, que sería, ay, llegaron de la finca y están en la revoltería, ¿sí? Muchas veces ni siquiera tomamos como la precaución de lavarlas. Por ejemplo, todas las verduras, tomate, cebolla, son productos, son vegetales, son productos que son sometidos a muchos procesos químicos de fumigación porque son muy atacados por insectos, por hongos. Entonces hay que utilizar, o normalmente utilizan muchos agentes químicos para combatirlos. Entonces son productos que nosotros debemos someter a un alto grado de desinfección, bueno, lavarlos con agua y jabón, los tomates, las fresas son súper contaminadas por estos agentes químicos, entonces digamos, una forma de, ay, cayó mal, claro, si está lleno, y no ni siquiera la lavé, entonces pues obviamente va a haber un proceso ahí de intoxicación que de pronto en un momento dado no es tan severo, pero digamos que, ay, si es que compro fresas todo el tiempo, entonces me las como mientras llego a mi casa y no las lavo, entonces pues podría haber un proceso de intoxicación severo. Cuando trabajas con productos químicos, pues entonces la idea es no ingerir alimentos, no fumar, ¿cierto? En el sitio de trabajo, porque pues obviamente por vía digestiva puedo contaminar. La vía dérmica, es decir, a través de la piel, vías abiertas, muchas sustancias son capaces de atravesar la piel sin causar erosiones, incorporarse a la sangre y distribuirse por todo el cuerpo. La piel lesionada ofrece menos resistencia a la penetración del tóxico, ¿cierto? Entonces, hay heridas o simplemente el contacto directo con el producto del agente químico, pues ya hace que, digamos, que haya una absorción del producto y una contaminación. Vía parenteral a través de heridas o inoculación. En aquellos casos en que se manejan objetos punzantes con regularidad, el tóxico que penetra por esta vía pasa a la sangre sin barreras que se lo impidan. Entonces, por ejemplo, me pinché con una aguja que estaba contaminada. Es de súper cuidado, pues, el manejo que le damos como a estos elementos cortopunzantes con los que hemos o que han tenido contacto con alguna persona contaminada, con fluidos contaminados o con algún agente químico.
Cinética del tóxico en el organismo, entonces fases de la cinética del tóxico, cinética pues o comportamiento del tóxico, absorción, el contaminante penetra a través de las distintas vías de entrada y pasa a la sangre atravesando distintas barreras biológicas. Distribución, una vez en la sangre, el tóxico es difundido a todo el organismo, la rapidez de difusión dependerá del modo de incorporación a la sangre, de la disolución mediante proteínas, y de la vía de entrada. La acumulación, entonces, los tóxicos pueden darse en aquellos órganos por los que tenga mayor afinidad, afectan sobre todo a los más vascularizados o los que poseen una constitución rica en lípidos. Si la fijación no es local, sino que se produce una acumulación, los efectos tóxicos pueden prolongarse tras el cese de la exposición debido a la liberación progresiva del contaminante acumulado. Por ejemplo, tú consumiste alcohol, ¿sí? Y bueno, paraste. Si no sigues consumiendo alcohol, pues obviamente en un tiempo determinado vas a eliminar todo ese alcohol de tu organismo, pero si tú sigues consumiendo alcohol, pues obviamente va a haber una acumulación y una posible intoxicación. Metabolismo. Los compuestos químicos sufren una biotransformación por su interacción con el organismo y tienen lugar en los siguientes órganos internos por orden de importancia: hígado, pulmón, riñón e intestino, piel y gónadas. Los metabolitos resultantes pueden ser respecto al tóxico sin metabolizar, de menor toxicidad o inactivación, igual toxicidad o mayor toxicidad cuando de activación. Eliminación: los tóxicos se eliminan del organismo a través de distintas vías, como la vía urinaria, cuando las sustancias que tenemos en el organismo que afectaron o que nos contaminaron son sustancias hidrosolubles y de bajo peso molecular. Por vía biliar, sustancias polares, iónicas y no ionizadas. Por vía pulmonar, sustancias gaseosas que no sufren biotransformación mediante una difusión simple. Otras, como la leche, ¿sí? Pues digamos que una vaca se intoxica o la madre está lactando, ¿cierto? El sudor o la saliva. Bueno, entonces esta es la presentación que les tenía para hoy. Les voy a mirar si acá me permite revisar el link. Revisar el link que les dejé ahí. Entonces, ahí está el link para ingresar. Espérame un segundo. Espérame. Ahí no me carga. Ah, bueno, sí. Entonces, este es el link al que deben ingresar. Es un link de AXA Colpatria, ¿sí? Una ARL, pues Colpatria, ARL Colpatria, que es un link muy completo del riesgo químico. Entonces, deben ingresar ahí y revisar toda la información que está ahí colgada. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar cuál es el objetivo. Entonces, brindar orientación sobre la comprensión de los peligros, el control y la prevención de la exposición a sustancias químicas, logrando la participación de los trabajadores efectiva, evitando accidentes, ¿cierto? Lo importante, digamos, por eso empecé la guía con el sistema globalmente armonizado. Lo importante es determinar que el factor riesgo químico es un factor de riesgo de importancia al que le debemos prestar atención y que, digamos, cuando trabajamos, digamos, en conjunto con la ARL nos apoya, nos puede apoyar muchísimo en el proceso de capacitación de riesgo químico, ¿cierto? Cuando yo tengo un verdadero riesgo químico en la empresa, que trabajo con muchos químicos, que tengo que clasificarlos, que tengo que hacer esa matriz de compatibilidad de productos, ¿cierto? Entonces, puedo hacerlo de la mano con ARL y nos apoya muchísimo. ¿Qué es? Aquí nos hacen una breve descripción de lo que es el riesgo químico, cuáles son las vías de penetración. Entonces, cada uno
tiene como su cosita, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vías de penetración, entonces por inhalación, entonces aquí nos muestran una fotico como de alguien inhalando un humo, absorción cutánea, entonces vemos ahí ingestión, esta se acaba de comer algo que le cayó mal. Caso, hay un caso, entonces digamos, vemos el video ahí. Vamos a ver si me escuchas. Diego, si me escuchas, me dices, listo. ¿Escuchas, Diego? No, profe, no se escucha. No se escucha tan charro esto, porque no se escucha nada. Pues, Espérame, yo profe, miro si una cosa. quiere, me manda el link del video que yo lo veo. Ah, bueno, no, está ahí en ese link de Colpatria que yo les dejé ahí colgado, listo. Entonces yo lo veo más tarde. Ahí, ok, cuando tú entras a este link que yo les dejé en la plataforma, ahí puedes entrar, pues tener acceso como a todo, listo. Bueno, nos hablan de las hojas de datos de seguridad, es súper importante que nosotros, cuando manejamos todos estos productos químicos en la empresa, entonces cada uno de estos productos, entonces digamos, yo manejo cloro, metanol, hielo seco, benceno, arsol, de cada uno yo debo tener, no sé si aquí me carga, de cada uno yo debo tener, solicitar a la casa que me está vendiendo, a la empresa, al proveedor que me está vendiendo estos productos químicos, que nos den, esto no me carga acá, que nos den la hoja de datos o la ficha de seguridad de esos productos. ¿Listo? Entonces, aquí podemos revisar como toda esa información, recomendaciones generales para la manipulación de sustancias químicas. Es importante almacenar adecuadamente las sustancias, la matriz de compatibilidad de la que les hablaba, entonces aquí nos dan una breve explicación. Bueno, al final algo del sistema global armonizado, hay una conclusión ¿y dónde está? Ay, no me va a ver acá. Bueno, al final hay algo como una actividad cita. Aquí no me muestra, no sé por qué. Ay, no, auxilio. Bueno, cuando ustedes terminan, sino que no, espérame a ver si lo volteo. Ahí. Aquí, actividad de refuerzo. Entonces ustedes van allá. Entonces vamos a hacer como una conclusión de todo ese tema que revisemos ahí. Listo. Vamos a hacer una revisión de todo este tema y aquí hay como un juego de memoria, algo así, que relaciona, entonces nos relaciona cada uno de los cositos, ¿sí? Entonces, ahí. Y nos habla pues matriz de compatibilidad. Entonces vamos a encontrar. Por aquí está. Listo. Entonces aquí nos da una, pues nos habla qué es eso, vías de penetración y como un recorderis. Entonces vamos a realizar pues como esa actividad y cómo es algo aquí. Y vamos a hacer como un informe, ¿sí? Como un informe de ese link, de lo que vimos en ese link, de la información que está en ese link, de qué importancia tiene para la empresa conocer toda esa información acerca del manejo de los productos químicos, de todos los compuestos y sustancias y mezclas que se pueden manejar a nivel empresarial, ¿sí? Vamos a emitir como una conclusión general de todos esos conceptos y ya lo otro es realizar como la evaluación, el parcialcito que les dejé ahí colgado en Word, que son unas preguntitas pues como básicas, prácticamente es como de la información que está ahí en ese link de Colpatria de lo del riesgo químico. No es más, pues es algo sencillo. Diego, no sé si tengas alguna duda, pregunta. No, profe, todo quedó muy claro. Ok, bueno, como siempre, muchísimas gracias por conectarte y cualquier cosa, pues me cuentas, listo. Sí, gracias.